Capítulo 67. Volviendo a casa 6. La estufa. Ese objeto sagrado que recibió el Papa. ¿Por qué? La expresión de Kale cambió a un ceño fruncido. El fuego de la purificación habló con más urgencia al verlo. Eso. Te lo prestaré hasta que mueras. Hasta que mueras. Las palabras le sonaron extrañamente desagradables a Kale y su expresión se volvió cada vez más sombría. La cola del cachorro se movía cada vez menos. Los ojos del fuego de la purificación parpadearon. El fuego de la purificación puso sus patas delanteras sobre los pantalones de Kale. Suciedad negra manchó sus pantalones. Kale deslizó sus piernas hacia atrás y se alejó de sus patas delanteras. Ni siquiera permitía que los niños con un promedio de 9 años hicieran eso y no tenía motivos para aceptarlo del fuego de la purificación. Comillas. Las orejas del cachorro cayeron, pero a Kale no le importó. El fuego de la purificación no se dejó intimidar por la mirada en sus ojos. Escucha. Una vez que hayas purificado a todos los Yangshi que están en Shaolin en este momento, no habrá más necesidad de esa reliquia sagrada en Shaolin, ¿entiendes? A pesar de la respuesta áspera de Kale, el fuego de la purificación asintió y habló vigorosamente. Sin embargo, lo necesitarás en las llanuras centrales. Y entonces. Kale escuchó el sonido de zapatos en la distancia. ¿Qué es eso? Sonaba como si viniera de algún lugar lejano, envuelto en niebla. Pero sonaba extrañamente claro. Débil, pero claro. Es extraño. Miré a mi alrededor. No había nadie. No. La mirada de Kale bajó. El fuego de la purificación se acobardó y miró a su alrededor. Era como estar asustado. Maldita sea, ese equilibrio, no tenemos tanto tiempo como pensábamos. Hemos sido avistados por el dios del equilibrio. El cachorro pelirrojo se acercó rápidamente a la pierna de Kale y se acurrucó cerca de él. Parecía que intentaba esconderse. Kale, vas a tener que golpear más a ese no. 7. ¿Puede un dios realmente usar la palabra golpear en su vocabulario? Después de todo, ese tipo también es un dios y nunca ha dicho tales palabras. El dios de la muerte o algo así. Golpéalo mucho y te garantizo que obtendrás mucha información de él. El fuego de la purificación miró a su alrededor mientras sostenía la pierna de Kale con ambas patas delanteras. La voz que brotaba de él era urgente. Hay muchos tipos diferentes de Yangshi fabricados por el culto de sangre y el utilizado por la familia de sangre negra es el más bajo de todos. De hecho, las familias de cazadores parecían competir entre sí. Había una alta probabilidad de que el culto de sangre, que era la familia de sangre azul, no le hubiera dado las mejores técnicas para hacer un Yangshi a la familia sangre negra, que era la familia Guayans. De todos modos, hay algo llamado Living Yangshi * entre los Yangshi. Definitivamente deberías investigarlo. Living Yangshi es un nombre provisional, podría cambiar. Kale soltó las palabras que habían estado en su cabeza. Comillas. Living Yangshi. No lo sabes. Lo sé. Ante la respuesta de Kale, el fuego de la purificación asintió en señal de comprensión. Ya veo, después de todo eres un lector de novelas de género. Naturalmente, Kale se encogió de hombros ante el comentario y habló sobre los Living Yangshi. ¿Te refieres a esos Yangshi, los que tienen forma de personas? Correcto. Forma de personas. En otras palabras, significa un Yangshi vivo. Si hay una característica de los Yangshi de Shaolin es que se hacen reconocer al instante y uno puede decir que son Yangshi, pero los Living Yangshi no parecen Yangshi en absoluto, parecen personas vivas. Además, son capaces de hacer su vida cotidiana como la gente normal, lo que los convierte en los más poderosos de todos los Yangshi. Por lo general, en las novelas de artes marciales, los Living Yangshi solían presentarse como un arte secreto prohibido que el protagonista trataba de impedir que apareciera, por lo peligrosos que podían ser. Kale dejó escapar sus pensamientos. Entonces me estás diciendo que hay Living Yangshi en las llanuras centrales. Comillas.
No puedo decírtelo. ¿Qué quieres decir con que no puedes decirme? Comillas. Hay un Dios extraño que le da mucha importancia a si lo digo o no en voz alta. Las orejas y la cola del cachorro se cayeron. De todos modos, la reliquia te será útil. Es un regalo mío. La cola del cachorro empezó a moverse de nuevo. Cuac. Sintiendo la fuerza tirando del dobladillo de sus pantalones, Kale miró al fuego de la purificación. Te agradezco lo que hiciste en Saolen. El color del pelaje del perro, que era una mezcla de rojo y dorado, comenzó a aclararse más y más. Estaba reluciente. Gracias por usar bien el fuego de la destrucción. Los ojos del cachorro se abrieron de par en par y la expresión de Kale se volvió aún más temerosa. El cachorro sonrió satisfecho. Eres tan tímido, Kale, en serio. Gracias. Comillas. Dijiste gracias. Acabas de decir gracias. Comillas. El fuego de la purificación miró fijamente a Kale por un momento y luego asintió. Puedo entender la mente del dios de la muerte un poco mejor. ¿Qué? No es nada, pero aún así, Kale. ¿Qué? La expresión del fuego de la purificación de repente se volvió seria y se preguntó por qué ese tipo estaba haciendo eso. De algún modo cada vez se parecía menos a un dios. No puedes tratarme como al dios de la muerte. De verdad, no parece un dios. Más bien, Eruhaven, Nim era más como un dios. Ya he preparado otro regalo para ti. Kale estuvo de acuerdo en el momento en que el fuego de la purificación dijo eso. Eres mucho mejor que el dios de la muerte. ¿Verdad? La cola del fuego de la purificación se balanceaba una y otra vez. Ese regalo lo hicimos mi amigo y yo, y seguro que te será útil cuando hagas algo en el futuro. Fue cuando. Cric tilde. Era ese sonido otra vez. Solo que era un poco más claro que antes. Kale miró a su alrededor. Nada. Todavía nada. Sin embargo, la reacción del fuego de la purificación fue diferente. Vamos. El cachorro se alejó de Kale y dio vueltas a su alrededor, protegiendo su entorno. Sé que tienes muchas preguntas, pero las descubrirás de todos modos. Sabía que sería así. Cuando te encuentras con un dios, no hay momento en el que sepas algo cómodamente. Kale, solo recuerda. Kale miró al fuego de la purificación que hablaba con voz solemne, el cachorro, que giraba en círculos a su alrededor, estaba en alerta. El cachorro miró a su alrededor, y dijo. No pienses en el sol, no pienses en la esperanza, no pienses en el equilibrio, no pienses en la justicia. La mirada del cachorro, la mirada del fuego de la purificación, se volvió hacia Kale. Esos ojos miraron directamente a Kale. Mientras solo sigas eso, puedes hacer lo que quieras. Cuando las comisuras de la boca de Kale se torcieron extrañamente, el cachorro dijo en voz baja. Y te ayudaremos. En ese momento Kale tomó la palabra. Me ayudarán. Estás hablando de los poderes antiguos. Los poderes antiguos dentro de su cuerpo. Kale preguntó si se refería a ellos. Smile tilde. El cachorro se limitó a sonreír. Todos los poderes antiguos se han convertido en dioses. Kale volvió a preguntar. Y el dios respondió. No, no todos. Y en ese momento. Cuac tilde. En el momento en que escuché el sonido de los zapatos más cerca que antes. Gis tilde. Kale vio un color dorado rojizo que salía del cuerpo del cachorro. La luz era incomparablemente más brillante que el fuego que Kale había encendido en Saolen. Pero esa luz llegó a Kale solo con calidez. Gis tilde. Una columna de fuego centrada en el cachorro se elevó hacia el cielo gris. ¡Boom! En ese momento Kale oyó el eco de un tambor procedente de la tierra negra, de las montañas negras que se alzaban a lo lejos. Cuac tilde. El sonido de los zapatos se acercaban. Zut tilde. En consecuencia, el sonido de los tambores se hizo más fuerte. El suelo empezó a temblar. Allí abajo, en lo profundo de la tierra, sintió que algo se movía. En ese momento Kale pensó de repente en la temible Super Rock. No sabía por qué, era como si la tierra se hubiera convertido en una roca gigante, moviéndose en las piedras.
Abrió la boca. Vamos a tener una pelea pronto. Las comisuras de la boca del cachorro se levantaron. Tal vez, pero mi amigo es muy fuerte. Lo suficientemente fuerte como para sostener un mundo que se desmorona. Conoce su territorio y no tolerará que vengan enemigos a por mí, porque para eso está aquí. Entonces, el cachorro miró a Kale y luego soltó. Guardián protector, recuerda esa palabra, algún día te ayudará. Quack tilde. En el momento en que se escuchó el sonido de los zapatos una vez más. Kale levantó la vista. En el cielo gris descendió un pilar blanco de luz. Kale. El cachorro le movió la cola a Kale. Es hora de que me vaya. Ante la pregunta de Kale, el cachorro asintió, y dijo. Adiós, te veré la próxima vez. Con esas palabras pronunciadas con una voz tranquila, el mundo de Kale se volvió negro. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos. Vio a un hombre surgir de una montaña negra y volar hacia el pilar de luz blanca. El fuego de la purificación con su forma de cachorro también se abalanzó sobre el pilar de luz blanca. Lo vio tenuemente como en un sueño. Asterisco asterisco asterisco. Comillas. Kale volvió en sí. Estaba apoyado en la plataforma del altar. Kale, estás despierto. El tacaño y la Super Rock comenzaron a hablar con Kale uno tras otro. Estás mareado. Estás bien. El dios dijo algo sobre usar mucho el poder del fuego de la destrucción, y yo soy un dios. Vamos, cállate. A Kale le duele la cabeza. No me duele. Ya veo. Kale estaba bien. Por el contrario, las fuertes voces de la Super Rock y el tacaño le dieron dolor de cabeza. Aún así, Kale miró a su alrededor para ver si algo había cambiado. Esto es. Su mirada se posó en la mano que sostenía su cuello. Un collar de plata. Y había algo en el collar que era lo suficientemente largo como para esconderse debajo de una camisa. Una piedra. En el colgante había una pequeña piedra. ¿Cuándo conseguiste eso? La Super Rock estaba desconcertado y luego dijo con voz firme. Kale, esa piedra es algo especial. ¿En serio? Es una sustancia que nunca había visto. No sé cómo pudo aparecer una roca piedra así. Para Kale solo era una pequeña roca. Del tamaño de la uña de un pulgar, la piedra negra picada le recordaba al basalto. Está caliente. La mano de Kale agarró la piedra y estaba caliente. Era el tipo de calor que te hacía sentir cómodo, el tipo de calidez que te hace relajarte cuando llegas a casa después de trabajar al aire libre en el frío invierno. No sé lo que es, pero debe ser útil de alguna forma. Kale también asintió ante las palabras de la Super Rock. El hombre que se levantó de la montaña negra al final es seguramente la Super Rock. Era una suposición, pero Kale estaba seguro. Esto pertenece a ese mundo. Esta piedra donde Kale conoció al cachorro del fuego de la purificación. Era una sustancia material de ese mundo ennegrecido. Mantengámoslo por ahora. Sea lo que sea, había que conservarlo. Kale observó las llamas que ardían en el altar y luego salió del centro de la sala de oración. Gran purificador. El papa, que había estado esperando fuera de la puerta, se le acercó. Kale miró a cada uno de sus compañeros y luego se dirigió al papa. Voy a purificar los Yangshi. Y tomaré la reliquia sagrada. Entendido. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del papa. Sí, señor, acabo de recibirlo. Eruhaven dio un paso adelante. Kale, te dijo que la reliquia sagrada es tuya para que te la quedes. Sí, me dijo que me lo llevara para utilizarlo en un futuro en las llanuras centrales. Si es algo otorgado por los dioses, entonces debe tener un propósito. Eruhaven, que había asentido con la cabeza, miró a Kale con una expresión ligeramente perpleja. Kale. Sí. Volveremos en unos días, ¿no? Sí. La expresión de Kale se endureció al responder. Era un rostro que acababa de darse cuenta de algo. Al ver esto, Eruhaven habló en tono desconcertado. Comillas. Hay alrededor de 1200 Yangshi. La estufa es pequeña, así que no creo que puedas purificar muchos a la vez.
añadió Sui Kan. Y el tiempo se está acabando. Eruhaven continuó. Kale, no perdiste mucha fuerza. Comillas. 1200 yangshi antes de volver a casa, no necesitarás unos días y unas noches para purificarlas todas. El viejo dragón miró a Kale, que se quedó sin habla, y continuó. Comillas. No vomitarás sangre, ¿verdad? Comillas. Ja. Un profundo suspiro escapó de la boca de Kale. Malditos dioses. Las pupilas del papa temblaron ante el murmullo bajo de Kale, pero Kale se tocó la frente con la mano y le habló al papa. Papa. La irritación en su voz era palpable, y el papa respondió rápidamente. Sí, gran purificador. ¿Están todos los yangshi reunidos? Sí, actualmente, la iglesia y varios funcionarios lo están reuniendo y procesando juntos. Llévanos allí. Maldita sea. Kale frunció el ceño y extendió la mano, sabiendo que podría estar despierto toda la noche. El papa lo entregó inmediatamente. Asterisco. Comillas. No van a salir. Cogiendo la reliquia sagrada, Kale miró a su alrededor. Varias caras conocidas, incluido su séquito, así como otras que no reconoció. Bastantes personas estaban paradas entre los yangshi y mirando a Kale. Gran purificador, soy el papa, y debo ver este glorioso momento en que el gran purificador usa la santa reliquia. El rostro de Kale se arrugó ante las palabras del papa. En esta enorme cavidad subterránea. Los ojos de los que estaban allí con los yangshis brillaron y se volvieron hacia Kale. Por supuesto, Choyan y sus compañeros tenían expresiones diferentes. Capítulo 68. Volviendo a casa. 7. Kale se preocupó en el momento en que vio los ojos brillantes de la gente de Shaolin. Me gustaría enviarlos lejos. La gente se había reunido para verlo usar su objeto sagrado, es decir, la estufa. Por supuesto, probablemente fue porque eran considerados con Kale a su manera, pero solo se reunieron personas en posiciones bastante importantes. Supongo que si les digo que se vayan unas cuantas veces, algunos se irán. Kale miró hacia el techo. Pero es molesto. Seguro que si le pides al papa o a la emperatriz Olivia que echen a la gente, dirán una o dos palabras a las personas que salgan. Tomará tiempo si escucho todo eso. Entonces realmente podría quedarse despierto toda la noche. Solo hagámoslo. Si fuera el Kale original, no, si fuera el reino de Rohan, Kale habría intentado escapar de este espectáculo. Son personas a las que nunca volveré a ver. Pronto estaría de vuelta en el reino de Rohan. Sí, discutir con gente con la que nunca te volverás a involucrar es una pérdida de tiempo. Por supuesto, con el espejo, un objeto sagrado dado por el dios de la muerte, Shaolin podría registrarse como visitante y comunicarse con él. ¿Pero por qué lo harían? No hay absolutamente ninguna razón para eso. Él ya ha hecho su parte, y ahora les toca a ellos hacer la suya. Están haciendo estatuas de todos modos. Se erigirán estatuas de Kale en la plaza central de la capital, así como en las 4 zonas donde Kale derrotó a los monstruos. En concreto, en la zona de purificación creada al matar a los monstruos del este, oeste, norte, sur y este, habrá un templo de la Iglesia del Fuego de la Purificación. Ja. Kale dejó escapar un suspiro cuando se sintió mareado solo de pensarlo. Comillas. Signo de cierre de exclamación. Comillas. El suspiro hizo que el papa se detuviera un momento, pero pronto tuvo que responder a la pregunta de Kale. ¿Quitaste todas las puertas? Sí. La mirada del papa se volvió hacia la princesa Olivia. Todas las trampas en la cavidad subterránea han sido removidas y todas las puertas en los pasillos han sido removidos. Hemos trasladado los yangshi a todas las habitaciones. Una cavidad subterránea accesible a través del dormitorio del Palacio Imperial. Al entrar por la puerta al final de este enorme espacio subterráneo, había una gran cavidad. En la cavidad, había varios yangshi que eran los cuerpos de sucesivos emperadores, nigromantes y dragones. El espacio una vez vacío se llenó con yangshi nuevamente, y en otra cámara había yangshi de otros 2 lugares fuera de la capital.
Tendremos que hacerlo en el pasillo. Kale salió de la cavidad subterránea y se quedó en el pasillo. No voy a decir nada sobre mirar. La mirada de Kale se volvió hacia la gente de Saolen, incluidos Olivia y el Papa. Entre ellos, hubo quienes realmente vieron lo que hicieron Kale y sus colegas, pero también hubo quienes solo se enteraron a través de comunicaciones de vídeo o noticias. Todos ellos eran personas talentosas fuera de la capital y algunos no eran del imperio. Tal vez la princesa los llamó. Kale no estaba interesado. Sin embargo, es agradable mirar alrededor. No interfieran, no es bueno para ninguno de los dos. Kale estaba molesto, así que habló mientras usaba su aura dominante por todo su cuerpo. Así, nadie se molestaría en hablar con él. Smile tilde. Kale vio que Eruhaven se reía y que Suican se tapaba la boca, pero los ignoró. Humano, te ves tan solemne como el príncipe heredero. También ignoró a Raon. En su lugar, Kale avanzó lentamente por el pasillo. Tadak, tadak. Dejó de caminar, se paró en el pasillo y miró a su alrededor. Pudo ver a los numerosos Yangshi metidos en los espacios ocultos por las puertas retiradas. En primer lugar, dado que esta es la primera vez que uso el objeto sagrado, veamos cómo va. Los purificaré a todos en los próximos días. Kale se dirigió con sencillez a sus oyentes y luego dirigió su atención a la estufa. Afortunadamente, nadie lo cuestionó, ni hizo comentarios. Como era de esperar, Kale es ese tipo. Eruhaven sacudió la cabeza mientras observaba a Kale escudriñar el objeto sagrado, bastante satisfecho de sí mismo ahora que el entorno estaba tranquilo. Esa aura que a veces utiliza Kale. Al ver a la gente de Saolen tensarse, incapaces de abrir la boca con facilidad por su culpa, el viejo dragón se echó a reír. Asimismo. Ahora lo va a usar. Porque Kale había empezado a usar la reliquia sagrada. Kale colocó la estufa del tamaño de una palma en la palma de su mano y comenzó a inyectarle algo de fuerza. Las instrucciones del Papa eran sencillas. Kale, ya lo vas a usar. El momento en que el tacaño habló con una voz expectante. Kale activó el fuego de la destrucción. Gu tilde gu tilde gu tilde tilde. En la estufa que parecía una estufa de leña y era transparente como el vidrio, apareció un fuego rojo ardiente y comenzó a salir humo blanco del fuego. Fasik, fasik. Una corriente de oro rojizo envolvió la mano de Kale. Ju. Kale arqueó ligeramente las cejas al oír un suspiro. Afortunadamente, los alrededores pronto quedaron en silencio. Por ahora, utilicemos alrededor del 90% de nuestra potencia actual. La eficiencia del fuego de la destrucción todavía se duplicaba al usar el 1% de su poder. Así que el efecto debería ser de alrededor del 180%. Había más de 1000 Yangshi. No podría purificarlos a todos a la vez. Es una situación en la que tengo que hacerlo varias veces. ¿Cuánto se puede purificar con el humo que sale de una estufa pequeña? Así que, para condicionarse, Kale se lo tomaría con calma y no emplearía toda su fuerza. Entonces podría ajustar su estado mediante un ciclo de descanso y esfuerzo. Humano, no exageres. Raon habló en su cabeza. Usa, descansa y vuelve a hacerlo. Humano, vamos sin vomitar hasta el final. Si vomitas sangre te encerraré en mi castillo. El niño dijo todas las cosas que daban miedo. Mientras Kale pensaba eso, también pensó para sí mismo. Si me quedo en el castillo de Raon, no serían vacaciones. El momento en que Kale se distrajo momentáneamente. Kale salió de sus pensamientos al oír la voz del tacaño. Y se concentró en el objeto sagrado. Fasik tilde Kale. En ese momento Kale cerró los ojos involuntariamente. ¿Qué demonios? Estaba siendo absorbido. Gancho. Como si fuera un gancho, el poder del fuego de la destrucción estaba siendo aspirado en la estufa. Kale, 50% de la energía que ya tienes ha sido absorbida. Fue instantáneo. No tardó ni unos segundos. Claramente era una estufa pequeña, pero el poder del fuego de la destrucción que fue absorbido por ella fue a gran velocidad. Kale, atrae rápidamente tu fuerza.
Maldito fuego de la purificación. Ya no creeré jamás en los dioses. Kale, ya son 70, no, 75%. Kale cerró los ojos con fuerza y se concentró. No sabía cómo era la situación afuera. Lo único en lo que podía concentrarse era en atraer su poder. Era más difícil de lo que pensaba retirar el poder una vez que había sido absorbido. Era como intentar cerrar una brecha del tamaño de un puño en una presa con las manos desnudas. 80, no, vaya, esto es malo. Ya son 89%. Maldita sea. La estufa estaba engullendo el poder de Kale. Oye, ya superó el 90%. 92%. El tacaño parecía estar muy nervioso, diciendo oye hacia Kale. Lo estaba, pero a Kale le daba igual. 94%, 95%. Justo en ese momento. Gracias a Dios. Y en el momento en que el tacaño suspiró. Bien hecho, Kale. Kale apenas recuperó su fuerza. Wow, eso podría haber sido realmente malo. Si hubieras usado 100% de tu poder, Kale, habrías vomitado sangre y te habrías desmayado. Podrías haber tenido que volver desmayado a la ceremonia de repatriación. No habrías vuelto. Podía oír la voz del tacaño, pero Kale no le prestó atención. Maldición. 96%. Después de usar el 96% del poder del fuego de la destrucción, apenas pudo detenerlo. El cuerpo de Kale tembló. Estaba mareado. Kale, Nim. Kale miró hacia atrás e involuntariamente se apoyó contra Choyan. Estoy mareado. Ni siquiera podía abrir los ojos en absoluto, se sentía como si estuviera sufriendo de un caso grave de vértigo. ¿Qué pasa? Ni siquiera usé mi fuerza más allá del límite, pero estaba bastante mareado. Kale. El tacaño entró en pánico, y luego la Super Rock habló con calma. Parece que al usar tu poder tan rápidamente, es casi como si estuvieras en un estado de agotamiento. Es así. Es por eso que me siento tan mareado. Se sentía como si hubiera estado conduciendo durante horas por una sinuosa carretera de montaña en un coche muy rápido. Humano, ¿estás bien? Humano, te vas a desmayar. Vas a vomitar sangre. Podía oír la voz urgente de Raon. Estaba tan mareado que pensó que iba a vomitar. Lo sabía, sabía que iba a vomitar sangre después de semejante espectáculo. Te vas a desmayar, humano. Si te desmayas no te dejaré salir de mi casa. Kale, que había estado escuchando la voz constante de Raon, vaciló. Espectáculo. Raon lo dijo claramente, dijo que hizo semejante espectáculo. ¿Qué? Kale se sintió abrumado por una desconocida sensación de inquietud. Le recordó la forma en que Eruhaven, el dragón antiguo, lo había mirado, con nostalgia, lástima. No. Kale abrió los ojos tratando de ignorar su cabeza mareada. Y entró en pánico. ¿Qué? El humo llenaba el aire. No, el humo. Obviamente el humo de la estufa era blanco. Pero ahora era diferente. Kale, Nim, ¿estás bien? El humo era rojo. Y en el medio había granos dorados brillantes. Era como estrellas titilando en un atardecer rojo. Comillas. Estoy bien. Kale empujó a Choyan, quien era el único que podía ver su figura sin ser oscurecido por el humo, y se puso de pie con un ligero empujón desde su costado. ¡Ah! Solo entonces Kale se dio cuenta. Que la estufa que tenía en la mano ya no estaba en su mano. ¿O no? La estufa dejó su mano y flotó en el aire. Una llama de oro rojizo ardía ferozmente en la estufa, expulsando una columna de humo rojo. La estufa, que había sido como un cristal transparente, ahora se había vuelto rojo y emitía un halo dorado. ¿Qué diablos pasó? Kale suspiró mientras miraba a su alrededor, oscurecido por el humo. Eso mismo me pregunto. A través del humo, el dragón antiguo Eruhaven se acercó y habló con Kale. Suican también se acercó detrás de él. En el momento en que Kale vio la sonrisa de Suican, se convenció. Había ocurrido otra cosa. ¿Qué ha pasado? Eruhaven suspiró mientras miraba a Kale preguntando.
Usaste el objeto sagrado y de repente salió humo rojo llenando el aire por todas partes. Hay problemas para ver, pero no hace daño. No se puede ver correctamente, pero los alrededores están tranquilos. Había bastantes espectadores aquí, pero los alrededores estaban bastante tranquilos. Por supuesto, un pequeño susurro parecía escucharse de vez en cuando, pero no se escuchó correctamente. No podía ver a la gente. Es solo que... Eruhaven abrió la boca como si estuviera frustrado, pero luego la cerró. Después de un espectáculo tan sagrado, ¿quién hablaría? No se atrevía a decirle esto a Kale. Eruhaven recordó la escena sagrada de hace un momento. En el momento en que Kale colocó el objeto sagrado en forma de estufa en su palma y cerró los ojos. Gu tilde gu tilde gu tilde. El objeto sagrado vibró y empezó a aspirar la corriente roja y dorada de la mano de Kale. WHIRRR. Y un viento se elevó desde el objeto sagrado. La reliquia sagrada dejó la mano de Kale y flotó en el aire cerca del centro del pecho de Kale. Kale aún le tendía la mano y fruncía el ceño. Gu tilde gu tilde gu tilde tilde. La vibración del objeto sagrado se hizo cada vez más fuerte. En el momento en que la luz roja dorada entraba constantemente en la estufa. La estufa gradualmente se puso roja. Y echó humo. El humo blanco se volvió rojo. El humo rojo tenía un tono dorado. El humo de la pequeña estufa era pequeño. Pero el humo se hacía cada vez más ancho. Era como una gota de sangre roja goteando sobre un trozo de papel, empapándolo todo. No, es un poco diferente. No es solo una pequeña gota de agua. Es como un trozo de papel tirado en un lago que al principio se empapa lentamente, pero al cabo de un rato se empapa por completo, perdiendo su forma. Todo fue cubierto por el humo rojo. La gente hizo un escándalo al respecto, pero pronto se calmó. Gu tilde gu tilde gu tilde tilde. El humo era cálido y refrescante, y además tenía una energía sagrada desconocida. No hace falta preguntar que lo que se podía sentir era algo sagrado, y provenía de ese tipo de humo. Y el humo envolvió a Kale. Kale estaba de pie en el centro, alimentando la estufa con un flujo constante de rayos de oro rojizo. Cuando se vio obligado a parar. UGH. En el momento en que gimió y tropezó. El humo rojo estalló como un volcán, ondeando por todas partes, bloqueando la visión. Fue fácil respirar. Eruhaven encontró inusualmente fácil respirar este humo. No es que tuviera mucho maná o sea un buen aire. Se preguntó si así se sentiría al ser purificado. Joa. Eruhaven suspiró. No había forma de explicarle todo esto a Kale. Es por eso que el viejo dragón simplemente respondió. Simplemente hiciste lo que siempre haces. Sí, eso es todo lo que había que decir. Capítulo 69 Volviendo a casa 8. Como siempre, sí. La actitud de Eruhaven era tranquila. Kale sintió un malestar desconocido, pero lo importante ahora era otra cosa. Se está disipando. Tal como había dicho Choyan, la niebla roja se estaba disipando lentamente. Se despejó un poco, pero seguía sin distinguir las caras de la gente, solo una vaga sensación de que había alguien allí de pie. Kale, Nim, ¿a dónde vas? Verificar. Kale entró en la habitación, espacio más grande al final del pasillo. Vio a varias personas paradas a lo lejos mientras pasaba, pero no les prestó atención. Me siento mal. Todavía se sentía un poco mareado, por lo que no era el momento de preocuparse por las caras o los estados de ánimo de los demás. Tadak, Tadak. La tumba subterránea del palacio del emperador, el espacio donde se encontraban los Yangshi. A diferencia del pasillo, el humo rojo aún no había remitido y estaba lleno. Humano, ten cuidado. A 1 metro de distancia, más o menos, se distinguía débilmente una figura. ¿A dónde vas? Kale dio una breve respuesta a la pregunta de Raon. A los dragones. Kal levantó la vista. A través de la niebla roja. La figura más alta aún era visible en comparación con las demás. Tadak. Kale dejó de caminar. Humano. Raon llamó en voz baja a Kale.
No era una llamada de la que esperaba una respuesta. Comillas. Así que así es como funciona. Kale escuchó los murmullos de Eruhaven a sus espaldas. ¿Cómo purifica el humo rojo a los Yangshi? Kale tenía curiosidad al respecto y se dirigió a los dragones que se convirtieron en Yangshi para confirmarlo. A Kale se le escapó un grito ahogado. Gutilde. Se oyó un pequeño grito. Un brillante grano o bola de luz dorada en el humo rojo. Vibró y emitió un sonido. Humano, está siendo absorbido. El humo dorado y rojo impregnó a los pocos dragones que se habían convertido en Yangshi. No eran solo los dragones. Impregnó los cuerpos de todos los Yangshi. La niebla roja no se disipaba, se impregnaba. Se están purificando. Se escuchó la voz apagada del viejo dragón. Un dragón que no podía morir de forma natural, su cuerpo quedaría en el mundo. Kale se acercó un poco más al dragón que se había convertido en Yangshi. Ciertamente, los dragones chupan mucho humo. El humo rojo que rodeaba a los dragones disminuía rápidamente. Y los dragones volvieron a su forma original. Impresionante, qué gran poder. Eruhaven pasó junto a Kale y pasó la mano por la piel del cadáver de un dragón. Se está acercando a como era cuando estaba vivo. No la versión muerta e infestada de maná, sino como era cuando estaba vivo. Oh, humano, ahí. Raon se sorprendió y le dijo a Kale, y Kale levantó la cabeza. Entonces Eruhaven vio lo mismo que ellos y murmuró. Había mucha emoción en su voz. Comillas. Finalmente están muriendo. Las mayores emociones fueron la alegría y el alivio. SSSH. El cuerpo de los dragones se convirtieron lentamente en polvo, empezando por la cabeza, y desapareciendo. El dragón verde, el dragón escarlata, el dragón amarillo. Uno a uno, los cuerpos de los dragones que habían encontrado sus colores originales se convirtieron en polvo y se esparcieron por el aire. Donde el humo rojo había desaparecido, otros polvos brillantes llenaban el espacio. Supongo que así es como termina. Eruhaven cerró los labios después de decir esas palabras. Raon había liberado su invisibilidad y estaba sentado junto a Eruhaven. Es asombroso. A las palabras de Choyan, Suikan respondió. Eso es mucho maná. Era el maná que emanaba de los dragones purificados y el polvo que los dragones creaban cuando desaparecían. Hay un dicho que dice que cuando un dragón muere, la naturaleza que lo rodea vuelve a la vida. Eruhaven, que estaba en silencio, añadió como si explicara. Luego se dio la vuelta y dijo. Princesa, abre la puerta de entrada a la tumba subterránea. La princesa Olivia miró a los alrededores con una expresión aturdida, luego recobró el sentido ante la voz del dragón antiguo. Oh, sí, sí. Ordenó a los caballeros que estaban a su lado. Los caballeros se dirigieron directamente a la entrada de la tumba subterránea que era el dormitorio imperial original. Sin embargo, el dormitorio había sido ordenado y la entrada a la tumba había sido modificada para permitir la entrada de varias personas a la vez. Pan. Después de un rato, el sonido del viento llegó desde muy lejos. Uno a uno, los polvos multicolores se movían con el viento. Olivia se quedó mirando la escena. El polvo multicolor, ondulante y en movimiento. Era como la Vía Láctea en el cielo. Ella involuntariamente respiró hondo. El humo rojo se sentía tan bien respirarlo. Fue refrescante. Y ahora, en esa única respiración, sintió un tipo diferente de vitalidad. Debe haber sido dejado atrás por los dragones purificados. Tal maná de alta pureza. Los rastros de los dragones muertos viajarán en el viento y dejarán esta tumba, extendiéndose por todo el palacio imperial, la capital e incluso los confines del imperio. Me pregunto si llegará más allá del imperio. El pensamiento cruzó su mente, pero no le importó a Olivia. Verdaderamente, un nuevo comienzo. En solo un pequeño respiro, pudo sentir a este Saolen comenzando de nuevo. Miró a su alrededor. El humo rojo dorado se había disipado en su mayor parte. Comillas. Dios mío. Una exclamación salió de sus labios.
No fue una simple exclamación, más bien una exclamación de incredulidad. Ah. Olivia soltó una breve exclamación. Todo. Hasta donde alcanzaba la vista, todos ellos. Todo, purificado. Los Yangshi que habían vuelto a su forma original quedaron atrapados en los ojos de Olivia. Todos los Yangshi a la vista habían vuelto a sus apariencias anteriores. Incluso los cuerpos ennegrecidos de los emperadores del pasado habían recuperado sus colores originales. Por supuesto, originalmente tenían un cuerpo como una telaraña negra cuando eran un nigromante. Un nigromante, un estado del ser que no necesita ser purificado, que está en consonancia con la naturaleza. La segunda princesa Olivia, una nigromante, se tragó su repentina comprensión y siguió pensando. Princesa. Pero entonces un subordinado vino y susurró. Todos los Yangshi parecen haber sido purificados. La voz del subordinado tembló. Ja, así que esto ha sido posible de un plumazo. La mirada de Olivia se desvió hacia un lado. Oyó las palabras dubitativas del subordinado. Bueno, si tiene el poder de crear tal espectáculo. Creo que es posible. Donde se detuvo su mirada, el gran purificador estaba de pie. El gran purificador, no Kale, Nim. El hombre que había estado balanceándose como mareado se irguió rígido como si se hubiera recuperado. Sin embargo, a diferencia de su rostro indiferente, su tez era pálida y su camisa estaba desabrochada hasta el cuello. Siempre ha sido tan abnegado, tan sacrificado, y no lo demuestra, así que no creo que lo sepamos hasta que todo acabe. De repente, le vinieron a la mente las palabras de la nigromante Mary. Princesa. Por lo que parece, todo el mundo está sorprendido. Ante las palabras de su subordinado, Olivia apartó la mirada de Kale y miró a su alrededor. Sero, el Papa y los demás se habían sorprendido, pero las reacciones de los que veían a Kale por primera vez fueron dramáticas. Supongo que ahora lo creen. Algunas personas extrañamente no creyeron las acciones de Kale y juzgaron su trabajo como despectivo. Y, elogiándose a sí mismo, trataron de aumentar su propio poder en Shaolin a partir de ahora. Ahora no pueden decir nada más, ¿verdad? Olivia se tragó sus duras palabras, estudiando a cada uno de ellos con una mirada fría. Princesa. Entonces, al oír una voz, Olivia se volvió. Comillas. Gran purificador. Podemos entrar y descansar primero. De cerca, la tez de Kale era peor de lo que Olivia había esperado. Sí, descansa. Olivia respondió rápidamente y Kale asintió y se alejó con su séquito. El subordinado a su lado miró la espalda de Kale y dijo. Es una persona verdaderamente increíble. Cualquiera diría una palabra o incluso algo después de ver algo así hecho, pero siempre se va sin decir una palabra. Comillas. Por eso. Olivia se detuvo un momento, preguntándose si debía decir lo que iba a decir, pero lo hizo. No es por eso que tienes poderes divinos. Ella continuó. En las leyendas, los héroes pueden incluso superar a los dioses. No dijo nada más. En lugar de eso, observó cómo el Papa se acercaba al lado de Kale, luego apartó la mirada de él y se dispuso a hacer lo que tenía que hacer. Gran purificador. Dijo el Papa mientras se acercaba a Kale. Sí. Kale estaba cansado, pero respondió. El Papa examinó su tez y susurró en voz baja para que solo Kale y su grupo pudieran escuchar. Puedes quedarte con la reliquia sagrada tal como está. Comillas. ¿Estás seguro de que la Iglesia no lo necesita? Preguntó Kale por educación, pero aún así. Esta reliquia sagrada. Era exactamente lo que la Iglesia del Fuego de la Purificación necesitaba si quería liberarse de la herejía y ampliar sus filas. Smile tilde. El Papa levantó la comisura de sus labios. Habló muy bajito. Voy a hacer una falso. Eres sabia. Kale la elogió sinceramente. Después de todo, nunca necesitaremos usar esta reliquia sagrada de nuevo aquí en Shaolin. No pasa nada por conservar una falsificación. Kale, quien asintió con la cabeza y organizó sus pensamientos, giró la cabeza cuando sintió algo extraño. Claramente, algo extraño fue captado en su visión.
Comillas sencillas. Del ancho dobladillo de las túnicas sacerdotales que usaba el Papa, una pequeña cuenta asomaba entre sus manos. Ese era un almacenamiento de vídeo que cualquiera podía ver. Cale miró fijamente al Papa durante un momento, pero este le hizo un gesto con la mano para que se alejara con una sonrisa. Te dejo entonces, descansa un poco. Cale pensó. Debe estar huyendo a propósito. Cale consideró la posibilidad de agarrar al Papa y preguntarle qué era ese dispositivo de almacenamiento de vídeo que se almacenaba en él, pero decidió no hacerlo. Me voy a ir pronto, ¿qué importa? Sí, de todos modos es un lugar al que nunca volveré. Cale escuchó la voz de Sui Khan en sus oídos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es darte una gran despedida. En el momento en que la aguda mirada de Cale se volvió hacia Sui Khan sonrió con su cara de niño. Al ver la diversión en su rostro, Cale suspiró. Dijo que lo reduciría tanto como fuera posible. Para Cale, que estaría ocupado y cansado con la limpieza de los Yangshi. Olivia prometió mantener la ceremonia lo más discreta posible para que no se sintiera abrumado. Cale lo creyó. Asterisco. Pero la confianza se rompió. WOOHHHHH OOOHHHHH. Un montón de vítores y... ¡Bang! ¡Boom! Petardos y fuegos artificiales explotando mágicamente por todas partes. La. Podía escuchar el canto de un coro desde algún lugar y escuchar un magnífico conjunto de orquesta. Un carruaje. El anciano sacerdote, Dust, se hizo eco de las palabras de Cale. Sí, un carruaje especialmente decorado, hermoso, pero simple y agradable. Comillas. Desde el Palacio Imperial. Sí, y te teletransportarás desde la plaza central volviendo desde el santuario del que viniste en primer lugar. Cal levantó la cabeza. El cielo estaba despejado y azul. La música, antes brillante y animada, se había vuelto sagrada. Ya pueden partir. Ante las palabras del sacerdote obispo Dust, Cale cerró los ojos con fuerza. La única gracia salvadora era que todavía tenía el pelo blanco y los ojos verdes. No volveré nunca más a Shaolin. Capítulo 70. Volviendo a casa. 9. Humano. Me gusta este carruaje. Es bonito. Cale subió al carruaje y saludó con la mano. No hacía esto ni en Rohan. Un mundo que nunca volvería a visitar. Lo aguantó porque tenía el pelo gris, los ojos verdes y vestía uniforme sacerdotal. Si hubiera tenido que ser su verdadero yo, habría huido. Humano, voy a tener que construir algunos de estos carruajes. Le pediré a mamá y a Beacrox que me ayuden. Como quieras. Cale se limitó a saludar con la mano, su rostro sombrío y mecánico como si fuera un robot. Gran purificador. Junto a él estaba la princesa Olivia, que pronto ascendería al trono de emperador mediante una ceremonia de coronación. ¿Por qué? Olivia hizo una pausa ante la respuesta de Cale, que fue bastante agria. Iba a marcharse ya quisiera o no. WAAAH. Bam, bam. Pam, pam, pam tilde. Mientras tanto, la gente vitoreaba. Los vítores se hicieron más fuertes cuando Cale hizo contacto visual. ¡Oh, gran purificador! ¡Gran purificador! Algunos de ellos eran miembros de la iglesia, y se arrodillaban al unísono como un grupo, mostrando el mejor ejemplo de lo que la iglesia podía hacer. PFFT. Eruhaven envió una risita forzada a la cabeza de Cale. Solo ignóralo. En serio, ignóralo. De todas formas, el emperador será ejecutado. Sin embargo, ante las siguientes palabras de Olivia, Cale no pudo evitar mirarla. El emperador era su padre. ¿Te parece bien? Alguien tiene que asumir la responsabilidad, y como el jefe de la familia Wayans ya no existe, no hay mejor persona que el emperador para hacer entender a la gente. Olivia habló con voz tranquila, aunque las comisuras de sus labios temblaron extrañamente mientras saludaba a sus súbditos. Habéis pasado por mucho. Ante el comentario despreocupado de Cale, Olivia sonrió más alegremente. No tanto como el camino que sigue el gran purificador.
Comillas. No es que mi camino sea tan duro, precisamente. El cuarto y el primer príncipe decidieron exiliarse. Cale miró a Olivia al ver que le había cortado las palabras, pero fingió no darse cuenta. Los dos todavía están exiliados, pero cada uno quiere estar en la línea del frente, por lo que serán colocados en la línea del frente para lidiar con los monstruos. Después de una cierta cantidad de tiempo, cuando mi posición como emperador se solidifique, planeo llamarlos. Comillas. Pensé que había dicho que no tenías que decírmelo. También he decidido utilizar la naturaleza mercenaria de los aniquiladores y enviarlos con los sacerdotes de la Iglesia del Fuego de la Purificación a varias partes de Saolen para obtener una imagen precisa del estado actual de las cosas en el continente. Y las personas que trabajaron con el sistema anterior de la familia Wayans fueron enviados a zonas altamente contaminadas, donde pagaran por todos sus pecados. Y... princesa. Ante la llamada en voz baja de Cale, Olivia finalmente dejó de hablar y dijo una palabra. Gracias. No tienes que. Lo siento, pero al menos déjanos agradecerte. Las recompensas que te dimos son insuficientes en comparación con lo que el gran purificador ha hecho por nosotros, y tampoco tenemos nada que ofrecer. Olivia miró a Cale. Cale se detuvo ante la mirada seria en sus ojos. Cale. ¿Por qué no te quedas aquí, te lo tomas con calma y te conseguimos todo lo que necesitas? ¿Por qué no te quedas aquí un poco más? Solo 1 año o 2. Cale evitó la mirada de Olivia. Ya nos han recompensado bastante. Realmente es suficiente. El imperio quería pagar de alguna manera a Cale y a su grupo. Me dieron toda la tumba subterránea. Cuando Cale chocó con la familia Wayans en la plaza central, el viejo dragón Eruhaven fue a la tumba subterránea con la dragón Ape y robó a los Yangshi. Naturalmente, se llevó todo lo que había en la tumba. La princesa Olivia me dijo que entregara solo a los Yangshi y me quedara con el resto. Cale oyó la voz del viejo dragón en su cabeza. La princesa es una gran mujer. La tumba estaba llena de gemas increíblemente raras, monedas de oro y armas. Especialmente, había un montón de piedras mágicas de alto grado, sin contaminar. Además, la princesa ni siquiera revisó los tesoros de esa tumba, ¿verdad? Correcto. Olivia lo entregó, sin siquiera mirarlo. Porque eso era todo lo que tenía para darte ahora. Los tesoros en la tumba subterránea eran artículos no oficiales. En cuanto a los oficiales, tengo que usarlos por el bien de nuestra tierra. Solo lamento no poder dar más a cambio. Comillas. Había muchas. Había muchas joyas en la tumba. Sí, sobre todo había muchas gemas en particular. Humano, eso fue un montón de gemas. De hecho, al ver la cantidad de gemas, Cale pensó, así que era cierto que el planeta Saolen tenía muchas minas. En realidad, se suponía que debía obtener la mayor cantidad de reservas y las minas más valiosas de Saolen por tipo. También recibir cualquier tesoro que Saolen haya preparado. Saolen se comunicaría con él en 1 día o 2 sobre ese asunto. Cale se sintió extrañamente incómodo. Tal vez fuera porque esta vez no había vomitado sangre ni se había desmayado. No parecía que hubiera sido tan duro, así que tal vez estaba recibiendo más de lo que se merecía. Aún así, iba a hacerlo. Bueno, también es bueno recibir. Recibes lo que das, y no es bueno seguir diciendo que no. Comillas. Es un pequeño precio a pagar por salvar el mundo. No, no lo es. Es más que pequeño. Olivia miró fijamente a Cale, que se mantenía firme en sus palabras. En serio. De hecho, tenía algún conocimiento de cuántas gemas había en la tumba subterránea del primer príncipe. Si esa cantidad de bienes se invirtiera para el continente, sería útil para el desarrollo futuro. Pero recompensarle fue primordial. Lo que había hecho era salvar la tierra, su tierra. Parece que se siente agobiado, pero ante la mención de una mayor recompensa parecía extrañamente incómodo. Tal vez para un hombre como el gran purificador, la riqueza era como el viento que sopla. Pero tengo que lucir bien al menos así. Por si algún día se vuelven a encontrar.
Puedo ver que al purificador no le gustan los eventos como este. No le gusta que lo vean en público. Sin embargo, después de hacer los preparativos, subió al carruaje y recibió los saludos de la gente de Saolen con una sonrisa amistosa. Les devolvía el saludo. Sin cesar. Había una calidez en su comportamiento que distaba mucho de la presión dominante que había visto de vez en cuando. Me pregunto si hay algo de afecto allí. ¿No tendría algo de afecto e interés en el Saolen que salvó? Seguía teniendo estas expectativas. Es inevitable. El Papa le había dicho que el dios del fuego de la purificación le había dicho que le diera la reliquia al purificador. Este era un hecho que solo Olivia sabía, aparte de la gente de la iglesia. Honestamente, si el gran purificador hubiera querido, podría haber hecho una limpieza rápida, decir que ya no podía purificar los Yangshi debido a muchos motivos, e irse con la reliquia sagrada. Pero trabajó tan duro, hasta el punto del agotamiento, para purificar a todos los Yangshi. Desde entonces parece que vivió recluido hasta la ceremonia de repatriación de hoy, y como es la naturaleza del gran purificador, probablemente haya sufrido en privado, incapaz de demostrarlo. Además, me dio ese árbol del mundo. Una oportunidad para que esa preciosa criatura echara raíces en esta tierra. Comillas. Estoy tan agradecida. Gran purificador. Ah, sí, bien. El gran purificador se estremeció y evitó la mirada de Olivia. Es más tímido de lo que parece. Olivia esperaría. Con suerte, el gran purificador visitaría esta tierra al menos una vez más, para ver al pueblo de Saolen aclamándole y dándole las gracias. Después de su partida, el pueblo de Saolen tendría que seguir adelante por su cuenta. Kale era como una existencia divina que cambió el curso de los últimos 300 años y marcó el comienzo de una nueva era. Y Olivia esperaría con anhelo el momento en que él regresara a esta tierra y viera los frutos de su obra. Y Kale agitó la mano y pensó: oh, ya quiero volver a casa. Afortunadamente, el momento de volver a casa llegó rápidamente. Asterisco. Kale se paró en el mismo lugar que había pisado cuando llegó por primera vez a Saolen. Kale, Nim, estamos todos aquí. Miró a su alrededor al oír las palabras de Choyan. Eruhaven, Choyan, Suikan, Mary, y los chicos con una media de edad de 9 años. Sería vergonzoso volver a casa sin haber hecho nada. Kale negó con la cabeza mientras el elfo oscuro Shon ofrecía una sonrisa incómoda. Suikan palmeó el brazo de Shon y tomó la palabra. Has hecho muchas cosas discretas, ¿verdad? Jaja. Kale asintió mientras miraba al elfo oscuro Shon y a la vampiro Jesna. Los dos no hicieron mucho con Kale, pero hicieron bastante. Cuando Kale estaba en el Palacio Imperial, vigilaban a la familia Wayans desde la seguridad de la Iglesia del Fuego de la Purificación. Cuando Kale y su grupo no estaban en la capital, observaron de cerca la situación en la capital. También ayudaron a descubrir los 2 lugares secretos donde estaban los Yangshi. Aunque no se presentaron, las cosas se habrían complicado sin ellos. Por una vez, cuantos más aliados pudieras contar para hacer el trabajo, mejor. Entonces me he visto bien. La vampira Jesna le preguntó a Kale. De repente recordó lo que ella había dicho. Procura verte muy bien. Lo que el duque Fredo le dijo a Jesna. Asegúrate de hacerlo correctamente por el bien de Endable. Kale asintió a Jesna, que había estado callada todo este tiempo, haciendo su trabajo y solo ahora decía esto cuando era hora de irse a casa. Sí. Bien. Las comisuras de la boca de Jesna se elevaron. Era una sonrisa que le hizo sentir incómodo. Era como la sonrisa de Ron cuando le traía té de limón. Ahora que lo pienso, los sentimientos que sentí después de hablar con ella. Es incómodo. Por alguna razón, Kale pensó que podría volver a ver esa sonrisa, pero sabía que no lo haría, así que apartó la mirada de ella. Esto. Porque alguien muy tímida se acercaba sigilosamente a Kale. Dragon Ape. Había hablado con Raon, Hong y Eruhaven a su vez, y ahora se acercaba a Kale. Ape. Comillas. Ya te vas. Sí. Comillas.
Ape chasqueó los dedos sin decir palabra. Su cabeza se inclinó ligeramente. De alguna manera, este dragón se estaba volviendo cada vez más tímido. Excepto cuando se encuentra en una situación de batalla. Tal vez esta timidez era su naturaleza, y ahora que la situación se había estabilizado, revelaría naturalmente su verdadero temperamento. Ape eligió su casa después de todo. Ape trató de seguirlos al principio. Un dragón nacido del maná muerto. Sin duda sería útil tener un dragón así a su lado. Pero después de ver el árbol del mundo falso, dijo que se quedaría en este mundo. Estoy solo, pero no estoy solo. Dijo que lo escuchó del árbol del mundo falso. Escuché que hay muy pocas personas como yo en el mundo en el que vives y muchas personas que nos odian. Eso era cierto. Aunque la percepción de los nigromantes y los elfos oscuros ha mejorado en muchas áreas, incluido el reino de Rohan. Sin embargo, todavía había algunas zonas donde no eran bien recibidos. Especialmente con las facciones cancerígenas donde los magos negros eran la fuerza principal y los elfos oscuros y similares. Otros eran más cautelosos. Me quedaré aquí. Ape decidió quedarse aquí. Bueno. Ape levantó la cabeza. Luego movió los dedos y dijo: adiós. Luego levantó suavemente la mano y la estrechó muy levemente. Bueno, cuídate, Ape. Sí, cuídate mientras no estoy. Le pareció oír algo extraño. Kale quería preguntarle a Ape qué significaba eso, pero Ape ya le había dado la espalda a Kale y se había dirigido hacia Mary. Parecía que todavía quedaba mucha gente para saludar. Solo lo decía, supongo. Kale le dio la espalda mientras sus ojos buscaban otra cosa. Por eso, no pudo escuchar lo que Raon, que se había acercado al lado de Ape, dijo en voz baja. Ape, yo te esperaré. Comillas. Sí. Yo también lo estudiaré. Las cosas que hacen los dioses yo también puedo hacerlas. Somos grandes dragones. Comillas. Sí. Investigaré mucho también. Que había estado escuchando, miró a los dos dragones con expresión extraña, pero por desgracia, Kale no tuvo tiempo de prestarles atención. ¿Qué estás buscando? Suican se acercó y preguntó. ¿Los rehenes dónde? Aquí. Están allí. Suican señaló detrás de él. Había 2 bolsas negras y en ellas yacían el cultista de sangre en 7 y el jefe de Estado Mayor, aturdidos. UGH. No, la persona dentro de una de las bolsas se había despertado. Está despierto otra vez. Choyan pasó junto a Kale y se acercó a esa bolsa, golpeando casualmente algo. AGH. La temblorosa bolsa volvió a quedarse en silencio. Kale se quedó quieto y miró fijamente a Choyan. No, 7 está saliendo de su estupor cada vez más rápido. Antes ese tranquilo informe, Kale pensó por primera vez en mucho tiempo. Vicioso. Choyan era, en efecto, vicioso. Kale lo había visto. Al menor roce, no. 7 traqueteó como un caballo de carreras, agitándose aún más furiosamente, hasta que finalmente dejó de moverse. No, 7 ahora parecía que iba a vomitar con solo ver la cara de Choyan. Vamos. Kale se tragó un suspiro y giró la cabeza ante la enérgica voz. El anciano sacerdote, Dust, se acercó a Kale con su uniforme sacerdotal. Llevaba una enorme mochila a la espalda. Sí, humano, vamos. Al oír la voz de Raon, Kale asintió. A esa señal, se dirigieron a sus respectivos asientos. Pan, tilde. Kale sacó el objeto sagrado vibrante de su bolsillo interior y lo sostuvo. Una pantalla parecida a una tableta apareció en el espejo. Menor que retornando, mayor que. Menor que deseas regresar. Menor que sí, no mayor que. Kale extendió la mano sin dudarlo, aunque se preguntó por qué había una opción, no. Menor que sí, mayor que. En el momento en que sus dedos tocaron las letras. Bu. La habitación vibró. Kale sintió que la oscuridad cubría gradualmente su visión. Adiós. Gracias por todo. Olivia, la papa, Zero y así sucesivamente.
Varias de las personas que le habían seguido hasta el santuario se despidieron de Kale y sus compañeros. Kale cerró los ojos en lugar de inclinar ligeramente la cabeza ante el saludo. Finalmente vamos a casa. Asterisco asterisco asterisco. Kale había vuelto. Al reino de Rohan. Al templo del dios de la muerte. Comillas. Entonces dio un paso vacilante hacia atrás. Con una expresión muy disgustada. Había alguien acercándose a Kale con los brazos abiertos. Dongsaeng, mi Dongsaeng, bienvenido a casa. Era el príncipe heredero, Alberu Crossman, su rostro tan brillante y amistoso como siempre. ¿Qué ocurre? La expresión de Kale se oscureció. Humano, me siento como en casa. Por supuesto, Kale ignoró las palabras de Raon. Capítulo 71 Volviendo a casa 10. Dongsaeng, bienvenido de nuevo. Alberu Crossman se acercó. Usando toda la agilidad que tenía, Kale esquivó a Alberu Crossman. Comillas. ¿Hay algo que quieras que haga? Kale habló irrespetuosamente con una cara áspera, pero Alberu sonrió brillantemente. Jajaja, ¿qué le voy a pedir a mi Dongsaeng? Jajaja. Raon habló con voz seria en la cabeza de Kale. Humano, nuestro príncipe heredero es espeluznante incómodo. El príncipe heredero está tratando de estafarnos. La capacidad de aprendizaje de Raon también es excelente. Sus sentidos eran bastante buenos. Kale miró hacia atrás. El obispo a cargo de la ciudad Whis, la capital del reino de Rohan, miraba esta escena con una sonrisa incómoda. El día de ayer. El día antes de regresar de Saolen, Kale había solicitado comunicarse con Rohan a través del espejo divino, pensando que al menos debería estar informado de su hora de regreso. ¿Eres tú? Sí, soy yo. El contacto fue recibido por Beacrox. Obviamente estaba conectado con el estudio de Alberu Crossman, pero Beacrox era el único que estaba sentado allí. ¿Y los demás? Ocupados. Regreso mañana. Ok, solo dime cuándo estarás aquí aproximadamente y les avisaré. Beacrox terminó la breve conversación con rostro severo. Pero al terminar, Kale sintió una punzada en el estómago por lo que On había dicho a continuación. ¡Qué extraño! ¿Qué? Está doblando unos guantes blancos. Así era. Beacrox estaba sentado solo en el estudio del príncipe heredero, doblando docenas de pares de guantes blancos uno tras otro. Comillas. Comillas. La mirada tensa de Kale se posó en el príncipe heredero, pero este seguía brillando. Vibrante. Vayamos a palacio, de acuerdo. Tengo un carruaje esperándonos. Comillas. De acuerdo. Kale siguió cautelosamente detrás de Alberu. Pero hubo una pausa. El príncipe heredero se volvió y habló con Eruhaven, Choyan, Suikan y los demás. Tengo varios carruajes esperándonos por separado, así que podéis viajar a vuestro ritmo. Como estaba frente al obispo, Alberu bajó la voz dirigiéndose a los compañeros de Kale, algo debe estar pasando. Kale asintió a las palabras del dragón. Alberu ahora estaba tratando de separar a Kale de sus colegas. Bueno, ya sabes. El obispo interrumpió. Está a salvo la reliquia sagrada. En respuesta a su pregunta, Kale sacó la reliquia sagrada de su pecho y la mostró. El obispo asintió y abrió la boca mientras examinaba los ojos de Alberu. El comandante Kale Genituse es un miembro de honor de nuestra iglesia del dios de la muerte, y se ha trasladado de acuerdo con la voluntad de los dioses. Puede descansar durante un tiempo en las comodidades del templo. La sonrisa de Alberu se hizo más profunda. El obispo hizo una pausa, pero volvió a abrir la boca para atrapar a Kale. El que usa la reliquia sagrada. Su aparición sacudió a la iglesia del diso de la muerte en ausencia de Kale. El papa desea ver al comandante Kale y... Obispo. En ese momento Kale tomó la palabra. Se acercó al obispo y le puso una mano en el hombro. Hizo sitio para que Kale y sus hombres descansaran. El papa quiere verlos. Kale resopló ante las palabras del obispo. Sabía por qué el obispo lo había agarrado. Moderemos nuestra codicia.
Estaba tratando de mantener a Kale, el de la reliquia, en su dominio de alguna manera, y obtener múltiples beneficios. Supongo que te has estado relajando en mi ausencia. La sonrisa en el rostro del obispo se quebró. Kale le dio otra palmada en el hombro y pasó junto a él. Usémonos con moderación, no me agobies. El escalofrío en los ojos de Kale hizo callar al obispo. Kale usaría el objeto sagrado a voluntad, y el obispo lo usaría a él y a la estadía de Kale en el reino de Rohan. Cuando Kale le preguntó si lo había olvidado, el obispo esbozó una sonrisa incómoda. Nos vemos después. Sí, obispo. Tengamos un diálogo sano. Con eso, Kale se fue y siguió a Alberu. Smile tilde. ¿Por qué te ríes? Kale miró la sonrisa de Alberu. Alberu se encogió de hombros y cerró la boca, pero Kale tuvo que volver a abrir la boca. ¿Por qué vamos en esta dirección? Kale viajó lo más silenciosamente posible mientras abandonaban Rohan en dirección a Saolen, evitando miradas indiscretas. Pero ahora Kale y Alberu caminaban hacia la entrada principal del templo del dios de la muerte. Ahora estaban dentro, pero si caminaban un poco más, se enfrentarían a un montón de adoradores y gente. Bueno. Kale volvió a mirar a Alberu, que se estaba mordiendo la lengua de forma extraña. Humano, todo el mundo se va a otro sitio menos nosotros. A diferencia de Kale, que se fue con Alberu, los demás siguieron el ejemplo del obispo y se dirigieron a la parte trasera del templo. Era una buena manera de evitar miradas indiscretas. Soltó Kale tras pensárselo un momento. Supongo que necesitan mi cara presencia. Alberu respondió brevemente. Luego dijo. Sonríe. Pero entonces giró la cabeza y dejó escapar una risa ahogada. Ya estás sonriendo. El momento en que los sacerdotes de la iglesia comenzaron a aparecer uno por uno. Kale ya tenía una sonrisa amable en los labios. Por supuesto, Alberu Crossman también tenía una brillante sonrisa en los labios. Saludos a su Alteza. Y al comandante también. Kale y Alberu respondieron a su vez al desconcertado saludo del sacerdote. Hemos venido en silencio, así que no hay necesidad de hacer demasiada escena. Mi Dongsaeng tiene razón, entonces espero que tengáis un día cómodo. Al oírlos, los sacerdotes cercanos hicieron una silenciosa reverencia de respeto, y los dos hombres asintieron y saludaron brevemente antes de pasar junto a ellos. Aunque sus voces eran bajas e inaudibles, los dos hombres estaban enfrascados en una conversación. Supongo que realmente sois hermanos de sangre. Sí, estáis muy unidos. Uno de los sacerdotes que susurraban tomó la palabra. ¿Estás bien? Hey. El sacerdote se calló, sorprendido por la mirada de su colega. Miró hacia arriba preguntándose si los dos lo habían oído, y luego agachó la cabeza y se apresuró a alejarse. Todavía confirmando que los dos estaban hablando con caras cálidas. Oye, todos se ven un poco sorprendidos cuando me ven. Observa, tienes buenos ojos. Mientras tanto, los dos reían y hablaban en voz baja para no ser oídos. Kale Genitus, hace tiempo que no se te ve, y no se ha encontrado ningún rastro tuyo, pues se han dicho muchas cosas. ¿De verdad? Sí, además, fui herido en un asalto al Palacio Imperial no hace mucho. Se habrán dicho todo tipo de cosas. El príncipe heredero había sido herido en el ataque de los cazadores. En ese momento Kale, Choyan, Mary y los demás no habían aparecido, así que seguro que se hablaba de todo. Entonces, ¿vas a anunciar que estoy vivo y bien? Sí, y que tenemos un vínculo muy fuerte. Un vínculo muy fuerte. Por supuesto. Kale preguntó con una expresión indiferente, ¿estás bien? Te apresuras a preguntar. ¿Por qué te ves bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú, te sientes mejor ahora? Sí, vine después de un pequeño descanso. En ese momento, entre Alberu y Kale, surgió un pequeño susurro de la nada. Príncipe heredero, mi humano no tosió sangre ni se desmayó esta vez. Por supuesto, se mareó y se balanceó suavemente como el papel. Pero todavía estaba bien. Era Raon. Alberu no se sorprendió ya que sabía que Raon naturalmente seguiría a Kale siendo invisible.
Oh Dios mío. Saludos a Su Alteza. Y al comandante. A medida que se acercaban a la puerta principal del templo, el ambiente era más ruidoso. Afortunadamente, los caballeros imperiales estaban ubicados cerca de la puerta principal del templo, lo que facilitaba el movimiento de los dos. Ja ja ja, mi Dong Saeng. De repente, el príncipe heredero rodeó los hombros de Kale con sus brazos. Kale puso una suave sonrisa en sus labios con una expresión indiferente. Por favor, entra. Detuvo al caballero, abrió la puerta del reluciente carruaje real y le hizo un gesto a Alberu para que subiera. Ja ja ja, mi Dong Saeng me abrió la puerta. Me gusta. Es para mi Jung, así que tengo que hacer mucho. Ja ja ja, los dos rieron y subieron al carruaje. Las sonrisas nunca salieron de sus labios. Una atmósfera cómoda pero luminosa fluía entre ellos. Clic, y el momento en que la puerta del carruaje se cerró. Mi boca duele. Alberu dejó de reír y se tocó las comisuras de los labios con la mano. ¿Por qué trajiste un carruaje tan brillante? Kale se quejó con una expresión irrespetuosa. Cac. Luego corrió todas las cortinas de las ventanas del carruaje. Ha pasado un tiempo, príncipe heredero. Luego, apareció Raon y puso su rostro en el regazo del príncipe heredero, no en el de Kale, lo cual era raro. Sí, me alegro de verte, Raon, estás aún más regio. Las mejillas de Raon se volvieron un poco más regordetas. Así que el príncipe heredero reconoce mi grandeza. Sí, así es, tengo galletas listas para ti. Bien, muy bien, digno de ser el príncipe heredero. Kale, que había estado observando con inquietud, preguntó de pasada. ¿Qué ha pasado últimamente en tu vida? Alberu asintió afirmativamente sin dudarlo. Bueno, para empezar, he oído rumores de que estás enfermo, y no lo pareces. Eso ya debería estar solucionado. Sí, se resolverá a partir de esta hora. Se resolverá. Alberu miró hacia la ventana con cortinas. Es un asunto sencillo. Su mirada volvió a dirigirse a Kale. El reino de Rohan no puede darse el lujo de lidiar con nada más en este momento. La voz de Alberu era indiferente. Porque el rey se ha ido, el palacio real ha caído, y un ducado prestigioso ha caído. Los ojos de Kale eran igualmente indiferentes. Además, el príncipe heredero fue herido en el segundo asalto al palacio, y no pudo reaccionar adecuadamente al ataque enemigo. Y Kale Enituse y sus compañeros no han sido vistos desde entonces. Alberu preguntó. ¿Qué harán las demás naciones cuando se enteren? Preguntó una cosa más. Y dentro de nuestro propio reino de Rohan. Respondió Kale con calma. Fuera, pensarán que es algo bueno. Dentro, crecerá el caos. Ya veo. Además, parece que lo que ha pasado dentro del reino de Rohan se ha extendido fuera más rápido de lo que pensábamos. Comillas. Sí. Alberu dejó escapar un pequeño suspiro. Hay una rata en el palacio, y mis heridas eran un secreto, pero se extendieron más rápido de lo que pensaba. Una pelea con un cazador que se había llevado a la princesa más joven del ducado de Orsena en el palacio real. Kale también necesitaba saber más sobre eso. Sospechaba que el cazador era un cultista de sangre. Por ahora. Alberu pensó por un momento y luego habló en voz baja. Todos menos el reino Brek, el reino de Wiper y la jungla han reducido o retirado su apoyo a la reconstrucción de Puzzle City. Puzzle City, el lugar de la batalla final contra la Estrella Blanca. Estaba devastada, y las otras naciones estaban claramente decididas a ayudar. Eso es un cambio de actitud rápida. Lo es, sabían que no había ninguna posibilidad de que Rohan volviera su espada contra ellos. Alberu añadió con indiferencia. Y cierto. Era hora de que Rohan mirara hacia dentro. No era el momento de preocuparse por el mundo exterior. Ante todo, Kale Genituse sigue viajando a otras dimensiones para luchar contra los cazadores. Kale y sus compañeros eran un gran poder. No porque lucharan, sino porque su mera presencia presionaba a otras naciones. Pero si no los ven con suficiente frecuencia, habrá todo tipo de rumores de discordia y cosas así. Alberu dejó de pensar en profundizar y continuó.
Y se habla mucho de Endable. En el continente oriental. Endable solía estar gobernada por la Estrella Blanca, pero ahora estaba controlada por el vampiro Duque Fredo. Y él quería incorporarse a Rohan. Aparentemente, hay muchas razas allí que son rechazadas y hay quienes quieren destruirla. Entre otras cosas, se dice que las tierras del continente oriental son codiciadas por Rohan. Se habla mucho de disolver Endable en el continente oriental, excepto el reino de Molden. Y, ¿hay algún otro problema? Mogoru. Un pedazo de tierra allí es codiciado por algunas de las ciudades libres, aparentemente menos poderosas que antes, y el reino de Caro parece tener sus ojos puestos en el imperio también. Raon, que estaba quieto, dijo con voz perpleja. Esto, príncipe heredero. Sí, Raon, Nim. Qué extraño. No hace mucho, estabais alborotados por la Estrella Blanca, y ahora pensáis volver a luchar. Raon tenía una expresión que no podía entender. Alberu respondió con una sonrisa. Así es este tablero. Raon seguía negando con la cabeza, incapaz de ocultar su pregunta. Parece un dolor de cabeza. Kale tomó la palabra. Costará bastante reconstruir Puzzle City, pero desde el Palacio Real hasta el Ducado. Debe haber mucho dinero. Lo sé. Y vamos a tener que idear un plan para Endable. Vamos a tener que potenciar eso. Sí. Y vas a trabajar con Morgoru para crear una ciudad que traerá la alquimia y la magia de vuelta, ¿verdad? Correcto. Y de paso, no querrás que otras ciudades o reinos libres se metan con Mogoru, ¿verdad? Sí, y se habla de hacer de Mogoru un reino en vez de un imperio. Ciertamente no tiene peso como imperio ahora. Kale dijo eso y luego agregó. Me iré de nuevo pronto. Comillas. Lo sé. Alberu se golpeó la cara con ambas manos como si le doliera. Comillas. Kale Enituse. Sí. Comillas. Te daré un puesto a cargo de las finanzas, tesorero, ¿quieres? La cara de Kale se endureció y soltó. Estás loco. Comillas. Debo estar loco. Sin embargo, el rostro de Kale se puso blanco ante la respuesta de Alberu. La visión del príncipe heredero admitiendo ante sí mismo que estaba loco era espeluznante. Jaja. Alberu soltó una risita ante esa mirada asustada y luego sacudió la cabeza. No te preocupes. Te convertiré en un desempleado. Había sinceridad en esas palabras. Comillas. ¿Por qué te ríes tanto? Tan pronto como terminó sus palabras, Alberu frunció el ceño a Kale, quien sonreía. Príncipe heredero, mira lo que hacemos los humanos. Entonces Kale extendió su mano hacia su bolsillo interior. Gu. Sacó el objeto sagrado que antes había estado temblando. Algo parpadeó en la pantalla del espejo. Menor que donde se debería instalar. Mayor que. Menor que, Saolen, que es diferente al dios de la muerte, mayor que una ventana emergente con un mensaje. El nombre de la ventana emergente era simple. Menor que recompensa uno, mayor que. Kale abrió la boca. Su Alteza. ¿Qué? La voz de Kale llegó a los oídos del príncipe heredero. Sería divertido tener la mina de piedra mágica más grande de los continentes oriental y occidental aquí mismo en el ducado de Enituse, ¿verdad? Disculpa, el príncipe heredero preguntó aturdido sin siquiera darse cuenta. ¿De qué estás hablando? La mina de piedra mágica más grande de los continentes oriental y occidental. Sí, ya que hay una mina de oro, una mina de plata y una mina de diamantes, También hay una mina de piedras mágicas de alto grado que contiene maná muerto. Oh, dicen que pueden cambiarlo a otra mina si lo quiero. Comillas, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, comillas. Correcto. Como referencia, todas las minas son minas enormes que son difíciles de encontrar en los continentes oriental y occidental. El príncipe heredero parpadeó. Kale dijo con una comisura de la boca levantada. Sí, será divertido si todo eso viene de Rohan, ¿verdad? Le damos uno a Endable. Por supuesto, todo me pertenece, pero estoy abierto a intercambios.
Puedo plantar estas minas donde quiera. Incluso si solo se descubriera una de esas minas, el reino será muy feliz. No es así. Comillas. El príncipe heredero se cubrió la cara con ambas manos y finalmente miró a Kale. Esto me está volviendo loco, dijo mientras reía.